El plato fuerte. Le entramos al plato fuerte. Hoy se presentó cómo va a ser la credencial universal de salud. Uno dirá, ¿y para qué me sirve una credencial si ya tengo pues muchas identificaciones, ¿no? Esta credencial particularmente es el primer paso para que todos los mexicanos tengan un registro clínico, un registro médico digitalizado y que se comparta en el sistema público de salud. Que el médico que te pueda atender en la Ciudad de México, si tú viajas a Monterrey o viajas a Guadalajara o viajas a Mérida, donde te encuentres y te atiendan, puedan saber tu situación médica. ¿Qué tratamientos has tenido? Si has tenido alguna cirugía, qué enfermedades has padecido. Es el primer paso para digitalizar los archivos médicos de todas las personas en nuestro país. También es un documento simbólico que tiene que dejar muy en claro, que busca dejar muy en claro que todas las personas tienen derecho al sistema público de salud, sean, lo repito, derechohabientes del IMSS o del ISSSTE o no tengan seguridad social. Quienes no tienen seguridad social pueden acercarse al IMSS Bienestar, pero también el objetivo del Gobierno de México es que a partir de este año las personas, independientemente de la seguridad médica que tengan o no tengan, puedan atenderse en cualquier hospital del sistema público de salud. Esta credencialización, esta credencial universal de salud, va a iniciar a partir del 1 de marzo. Se mencionó que este año aún no está bien definido todo para todos, o sea, no todos van a afiliarse este primer año, pero es un primer paso, como le digo, para digitalizar todos los documentos. Los estados que no están afiliados al IMSS Bienestar, que son los estados donde gobiernan partidos de oposición, como es Chihuahua y Guanajuato, pues bueno, ahí se van a habilitar la red de unidades estatales. Habrá un código QR para tener el informe médico y para poder estar habilitado la red. Se está trabajando ya con el sistema de innovación del gobierno federal. Vamos a ver lo que se explicó esta mañana. Inicia el 1 de marzo. Se va a llevar a cabo durante todo el año, de marzo hasta diciembre. El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud. En los siguientes años, 26, 27, 28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los 3 sistemas de salud principales. Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar. En esos casos, pues es el Servicio de Salud Estatal. Depende de cada gobernador si incluye el Servicio de Salud Estatal o sencillamente se queda entre el ISSSTE y el IMSS. ¿De qué le sirve al ciudadano, a la gente, esta credencial o de qué le va a servir? Bueno, con esta credencial, a través de su QR, va a poder acceder primero al servicio de salud que le corresponda y ahí va a venir de manera inmediata su expediente médico que va a ser levantado y que va a estar en una base de datos totalmente protegida y toda la información referente a la persona. El día de hoy se presentó la credencial del Servicio Universal de Salud, la identificación para garantizar el derecho a la salud en las instituciones públicas de salud del Gobierno de México. Contará con una opción impresa y digital y servirá para que la población pueda asistir a cualquier institución de salud pública en caso de tener una emergencia médica. El registro para la credencial impresa inicia en marzo y para la digital a partir del mes de abril de 2026. Las instituciones a las que se puede acudir son IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas, incluyendo los Institutos Nacionales de Salud Pública. Es un derecho y esta es una manera de ponerle cara a ese derecho gratuito y de acceso a cualquier institución pública del Gobierno de México para la atención a su salud. Además de los datos personales, se agregan 2 códigos QR para validar la derechohabiencia y para cotejar dónde está la unidad más cercana. Se agregará también si se quiere ser donador de órganos y el tipo de sangre de la persona. Además, el número 079 como número de ayuda para el personal. La credencial y el QR que van a poder ustedes validar con su celular les va a decir en cada momento qué afiliación tenemos. Y lo más importante,
cuál es la unidad de salud más cercana. Además, se vinculará a un expediente médico electrónico que contará con toda la información de la persona respecto a su salud. Incluso se actualizará si la persona cambia de domicilio o de derechohabiencia. Esta universalización del servicio de salud, a la cual vamos a tener acceso a través de nuestra credencial, nos va a facilitar a nosotros el intercambio de información cuando una persona acuda a poder checar cuál fue el historial médico previo. Por su parte, la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó cómo será el registro que inicia el 1 de marzo y se registrará a los 134.407.258 mexicanas y mexicanos de todo el país. Para ello, se instalarán 2.365 módulos del bienestar. En la primera etapa, que será inscribir a 98.582.570 personas de los estados federalizados. Los documentos necesarios para el registro son acta de nacimiento y CONCURP en el caso de los menores de edad, identificación oficial con fotografía CONCURP, comprobante de domicilio y una identificación oficial del padre, madre o tutor de los infantes que tenga una CURP. El calendario será por letra, pero en el caso de los menores de edad podrán registrarse junto con sus padres o tutores, aunque su primera letra no corresponda a su primer apellido. El procedimiento es revisar los documentos, firmar el consentimiento de los datos, tomar la fotografía y las huellas digitales. La primera etapa inicia el 2 de marzo en 14 entidades y la segunda el 23 en las 9 restantes. Este es el calendario de registro. Rosalía Vergara, Mañanera 360. Es momento de hacer una breve pausa. No se vaya, que ya regresamos. Y el día de hoy la presidenta menciona cómo se irá consolidando el sistema de salud en nuestro país. Ya lo mencionabas, por muchas décadas en los gobiernos neoliberales se hablaba de salud como un negocio y defendían un cascarón que realmente no era útil para la población. Lo que busca la presidenta es beneficiar con un proceso de credencialización, con la búsqueda de que todas las personas puedan ser atendidas con más facilidad, agilidad y que esto además también pueda ayudar a que se puedan atender a más pacientes. Eso por un lado. Por el otro, también menciona que se unificará el sistema para que se divida gastos del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar. Y por otro lado, busca que primero se lleven a cabo las credencializaciones para los derechohabientes y posteriormente avanzar en materia universal. Vamos a escucharla. Primero viene el proceso de credencialización y poco a poco vamos a ir avanzando en el sistema universal. Este año sigue siendo la atención de acuerdo a tu derechohabiencia. Ahora, hay servicios de urgencia que por obligación tienen que atender en cualquier lugar. Si llega una mujer a un lugar, aunque no tenga tu derechohabiencia y está en urgencias, pues tiene que ser atendida o referida de inmediato o llevada a su centro de salud o a su hospital. Para que eso ocurra, se tiene que hacer lo que llamamos una cámara de compensación, que todo sea automático. Entonces, cada mes ya se sabe, oye, ISSSTE le debes al IMSS tanto, oye, ISSSTE le debes al IMSS Bienestar tanto, de que atendiste a una persona que no correspondía con tu servicio de salud. Todo eso tiene que ser un proceso de digitalización, se tiene que hacer de manera automática. Y hablando de salud, también se habló de los principales males, las principales enfermedades que aquejan al pueblo de México. Obesidad, diabetes, hipertensión. De ahí hay que partir para entender qué es lo que se necesita en nuestro país. Durante muchos años, durante los gobiernos de PRI y el PAN, además de abandonar al sistema público de salud, también se le dio la espalda a la población, olvidándose de cómo atendían, cómo prevenían las enfermedades, cómo cuidaban su alimentación. ¿Qué se permitía? Que las empresas voraces de productos chatarra se metieran hasta la cocina en las escuelas. Y literalmente me refiero a las cooperativas y cocinas. Algunas escuelas tenían cocinas y no se preocupaban si los alimentos eran sanos o eran comida chatarra. No se preocupaban en lo que comían las infancias y cómo se educaban en su alimentación. Pues en lo que se preocupaban era en facturar y hacer negocios. No olvidemos que incluso los presidentes priistas hacían promociones a refrescos, por ejemplo. Se le dio la espalda al pueblo de México en ese sentido, no solamente descuidando al sistema público de salud, sino a la prevención de enfermedades.
Hoy el enfoque es distinto. Además de fortalecer el sistema público de salud, se está volteando a ver cómo los más pequeños reciben información y también educación sobre la sana alimentación. Está el programa en las escuelas donde se está revisando los alimentos que están al interior de las escuelas. No se están prohibiendo los dulces. Se está revisando los alimentos que se están vendiendo dentro de las escuelas y darle a los más pequeños que distingan entre comida saludable y comida no saludable. Desde el jardín de niños les están dando esta información, ¿eh? Y de verdad que yo me sorprendí cuando vi a los niños más pequeños de vamos por comida saludable. O sea, yo me sorprendí de ello. Cuando a mí me tocó estar en la escuela, nada de información, ¿eh? Daba igual lo que comieras. Y hoy en México tenemos una pandemia grave de diabetes. De verdad que son de los problemas que más aquejan a los mexicanos y de los que más recursos ocupan en el sistema público de salud. Y también, pues bueno, problemas del sistema circulatorio por una mala alimentación. Problemas que llevan a problemas del corazón, por problemas de las arterias. Hay que destinar muchos recursos para atender problemas de la diabetes y problemas cardíacos. Vamos a ver cómo se habló de la nueva estrategia que se está enfocando en atender desde los niños para que tengan una sana alimentación. Vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Fortalecer el sistema de salud pública. Y nos interesa no solo los hospitales, sino el primer nivel de atención. Por eso el salud casa por casa. Las y los mexicanos tenemos un problema grave, que es la alimentación y el sedentarismo. Se promovió también durante todo el periodo neoliberal el consumo de productos chatarra. Y eso ha generado un problema de enfermedades en la población, diabetes, hipertensión, que afecta a los riñones. La cantidad de hemodiálisis que se hacen en México es impresionante. Entonces, acompañado de eso, todo el sistema de prevención que estamos haciendo y de atención temprana, salud casa por casa, vive saludable, vive feliz en las escuelas, el quitar la comida chatarra de las escuelas. Entonces, es un sistema integral de salud pública. Eso no existía antes. ¿Sabes qué hacían, además de solo hacer negocio en los gobiernos neoliberales? Con las empresas que vendían productos chatarra, cuando decían vamos a trabajar en el sistema público de salud, inauguraban hospitales fachada. Lo hemos mencionado aquí. El Hospital de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el gobierno de César Duarte Jaque, solo fue la fachada, ¿eh? Hicieron ceremonia de corte de listón y dijeron que los pacientes con cáncer se iban a atender. Solo era la fachada. Ni siquiera estaba terminado el hospital. El gobierno de México, la actual administración, los gobiernos de transformación, retomaron esas fachadas que se dejaron y se terminaron de construir y se llenaron de equipo médico, de insumos médicos y también llevaron a los médicos. También que se hacía en los gobiernos neoliberales, existía el seguro popular. Antes, el gobierno federal daba recursos a los estados porque los estados tenían sus propios sistemas de salud pública. Pero el Estado federal decía, aquí tienen los recursos, tú entiéndete cómo lo distribuyes, si contratas a 3 médicos, si contratas a 2, si te lo gastas todo en insumos médicos, no le interesaba a la federación. ¿Y qué hacían los estados? Bajo la falta de supervisión, que, son los recursos para salud, ¿qué tal si lo ocupamos para la campaña electoral? O lo ocupamos para pagar la nómina de los burócratas que, híjole, ya no tengo dinero. Los recursos en salud no se destinaban particularmente a la salud cuando el sistema de salud de los estados estaba descentralizado. 317 hospitales inconclusos en el sexenio de Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. 317 hospitales abandonados en obras negras, en obras grises, pero eso sí, para las fotos, para buscar hacer campaña durante procesos electorales, se utilizaba como un proyecto, pero quedaban abandonados. Y esto no solamente es una desgracia para el sector salud, sino para toda la población del pueblo mexicano. Es una falta de respeto. Menciona la presidenta cómo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió estos hospitales y de qué manera se recuperaron.
Y además de que se robaban el dinero que daba la Federación para los hospitales, otra forma de robar fue el llamado seguro popular. Hay casos de pacientes que sí tuvieron alguna atención con el seguro popular. Pero también lo que no se sabe es que todos los recursos que se daban para el seguro popular no siempre terminaban para los pacientes. Se daba alguna atención para algunas personas. Eso era el seguro popular. Por eso inició el modelo IMSS Bienestar, donde los hospitales de los estados reciben recursos de la federación y el propio modelo IMSS Bienestar es quien lo administra. Se platicó las diferencias entre el modelo IMSS Bienestar y el seguro popular, que solo era para unos cuantos. Vamos a ver. Primero, el seguro popular era para todos aquellos que no tenían derecho a biencia, ni al ISSSTE ni al IMSS. Entonces hicieron el seguro popular. ¿Dónde se atendían en el seguro popular? Pues en los centros de salud y hospitales de los estados. Pues eran los mismos hospitales y centros de salud que ahora se han ido renovando. Se hicieron con ese recurso supuestamente 90 hospitales que en realidad nunca funcionaron, entre corrupción y falta de recursos para terminar el hospital. Con el presidente López Obrador llegó y dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es echar a andar estos 90 hospitales. Ya nos quedan, ¿cuántos? 10, o sea, 80 ya están funcionando. ¿Cómo va a haber sido mejor el seguro popular que lo que tenemos ahora si tenemos 80 hospitales nuevos operando? Ya nada más con eso. Era la propaganda de Seguro Popular. Las sugerencias del chef. Y vámonos a las sugerencias del CEP para hablar del suministro de camas hospitalarias. Menciona la presidenta Claudia Sheinbaum cómo está el reporte en materia nacional. Ciudad del Carmen, Campeche, con 74 camas totales, con un avance del 99%, y su conclusión será en este mes de enero, Miguel. En Hermosillo, Sonora, hay 115 camas totales, un avance del 99%, casi se termina, y concluyen en las primeras semanas de febrero. En Navojoa, Sonora, 164 camas totales con un avance del 94% y su conclusión en marzo. En Guanajuato, 120 camas totales, el avance del 79%, la conclusión también en el mes de marzo. Y en Hidalgo, 298 camas totales con un avance del 80% y conclusión en marzo. Esta información es fundamental para desmentir a aquellos que hablan de datos distintos. En Yucatán, 94 camas totales con un avance del 74% en el mes de junio. Entender que el menor avance es del 74%, arriba del 70%. Lo importante es que se están dando fechas de cuándo concluyen. Y en unos meses, en unas semanas, se concluyen la mayoría de estos hospitales. También se avanza en la construcción del Hospital Oncológico de la Mujer en Ciudad de México. ¿Qué le parece si lo vemos? Este edificio no solo será un hospital, será un espacio diseñado para organizar la atención oncológica, reducir tiempos y acompañar a las mujeres durante todo su tratamiento. Aquí nace el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, una unidad médica que integra procesos, equipos y tecnología para resolver la atención del cáncer de mama y cervicouterino en un solo lugar. Aquí operará el modelo de acto único, una forma integral de atención en la que todo el tratamiento se brindará dentro de una misma unidad médica. La detección, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento no estarán fragmentados. Estarán conectados, coordinados y guiados por un solo equipo clínico, con un mismo expediente, con una inversión cercana a 222 millones de pesos, de los cuales 113 millones se destinarán a equipamiento. La unidad contará con 12 consultorios, 2 quirófanos, un tomógrafo y 20 sillones para quimioterapia.
mastógrafos y nueva tecnología de patología permitirán emitir diagnósticos en menos de 14 días, para que los tratamientos inicien en menos de 30 días una vez confirmado el padecimiento. Aquí, la tecnología será una herramienta para decidir mejor y para tratar a tiempo. La reconstrucción mamaria estará garantizada mediante la referencia a unidades especializadas en cirugía reconstructiva. La unidad oncológica de IMSS Bienestar busca consolidar un nuevo modelo de atención con un hospital diseñado para tratar, acompañar y cuidar a las mujeres de principio a fin. IMSS Bienestar, Servicios Públicos de Salud. Y esto va para los jóvenes. Hoy se habló de los plurinominales. Hemos estado hablando en estos últimos días acerca de cómo en las mesas para la elaboración de la reforma electoral se ha hablado de los legisladores plurinominales. Se ha puesto sobre la mesa cómo un legislador plurinominal puede ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la más alta tribuna en nuestro país, sin haber recibido ningún voto directo por parte de la población. Se ha hablado de cómo los plurinominales surgieron para eliminar las diferencias en la representación, pero cómo han servido como una puerta giratoria para que unos cuantos políticos se perpetúen en el poder, porque ni hacen campaña, ni rinden cuentas y siempre regresan. La designación de legisladores plurinominales se ha vuelto en unas cuotas de unos cuantos personajes que se mantienen en el poder, a pesar de que muchos tienen diferencias con el pueblo de México y ha quedado claro que sirven a una cúpula de poderosos en nuestro país. Pero también el día de hoy la presidenta hace un recuento histórico de cómo inician como una demanda de la conquista de movimientos sindicales en los 60s, por ejemplo, o de los propios movimientos estudiantiles como una alternativa para que las izquierdas pudiesen tener voz. Sin embargo, también es una realidad que curiosamente ahora esos partidos lo utilizan para hacer negocios, para posicionar a sus propias dirigencias, sin escuchar a la militancia, sin proponer y sin siquiera leer las iniciativas que se proponen y que se votan. Vamos a escucharla. México vivió durante años lo que se llamó el Partido de Estado, que era el PRI, porque ahí estaban involucrados todos los sindicatos, ahí se dieron el movimiento de ferrocarrileros, de electricistas, que buscaban que alguien distinto al que nombraba el presidente fuera secretario general de un sindicato. Su cúspide, digamos, aunque había habido represión de médicos, de ferrocarrileros, de maestros, de electricistas, fue la represión de 1968 contra los estudiantes. Cuando llega Echeverría en el 70, pues ahí se plantean la posibilidad de abrir por la presión de la gente, de los movimientos sociales diversos, y que participaran otros partidos políticos, porque solamente estaba el PRI, el PAN y algunos partidos que habían creado como pues apéndices en realidad del PRI. Entonces abren para que los partidos pequeños se puedan registrar y participar en las elecciones, entre ellos el Partido Comunista Mexicano. A eso se le llamó la apertura democrática. Y se permitió que participaran y que dependiendo del porcentaje de votación tuvieran diputados plurinominales. Ahí se inició. ¿Recuerdas, Aline, que en una discusión acalorada en el Congreso, la entonces diputada del PRI, Paloma Sánchez, le decían, oye, pues, ¿cómo le van a dar la espalda al pueblo de México? Y ella dijo, pues por eso soy pluri, ¿y qué? Es decir, Bien ellos gusto, saben decía, que están despegados del pueblo de México. Y curiosamente, nuevamente es pluri, así como muchos otros senadores más que ni siquiera se conocen el nombre de las víctimas a las cuales exigen justicia, como Lili Telles, por ejemplo. Así es, los eternos pluris, por eso, aún no sabemos de qué va esta propuesta de reforma electoral, pero se ha hablado de que se puede tocar los pluris. Hay que ver, hay que esperarnos en unas semanas más a conocerla, pero sí no dejar fuera que mucha gente ha pedido que se revise el tema, por lo menos para que no se queden en el poder perpetuos unos cuantos políticos corruptos. Bueno, hoy también la presidenta recordó
Cosas del pasado. Recordó que una corriente del PRI en los años 80, comandada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, se salen del PRI y logran unir a los partidos de izquierda para postular a Cuauhtémoc Cárdenas como presidente en los años 80, en el 88. Recordó el fraude electoral de ese mismo año con la caída del sistema en la que ganó, según él, Carlos Salinas de Gortari. Y a su vez, cuando pasó este proceso electoral fraudulento, ocasionó una movilización de la gente. En ese momento estaba el ingeniero Cárdenas, estaba también Manuel Cloutier, diciendo, oigan, aquí hubo algo irregular, y eran candidatos que no simpatizaban en ideología, y para denunciar el fraude electoral se unieron y dijeron, aquí está pasando algo. ¿Y qué fue lo que hubo? El gobierno, entonces, del PRI, hizo todo para callar las voces. Vamos a ver lo que recordó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Y luego en el 88 viene un quiebre, porque dentro del PRI, el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, principalmente ellos y otros, dicen, a ver, que ya no haya dedazo. Y Miguel de la Madrid dice no. Y eligen a Salinas como candidato del PRI. Y ese grupo de la corriente democrática del PRI se sale del PRI y postulan al ingeniero Cárdenas muchos de los partidos pequeñitos que en su momento habían sido pues un apéndice del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas gana esa elección, la del 88, porque la gente ve en el ingeniero Cárdenas pues una esperanza de que no siguiera el mismo régimen que había iniciado con el neoliberalismo y que se democratizara el país. Ese es un antecedente de nuestro movimiento. Ahí viene un fraude electoral, la caída del sistema y muchas movilizaciones populares, muchísimas contra el fraude electoral, muchísimas. Ahí se forma el PRD después de esa elección, en el 89. Y la historia no se repite, pero a menudo rima, dicen por ahí, y esto también sucede en el 2006. La presidenta esta mañana recuerda el fraude electoral que vivió el presidente Andrés Manuel López Obrador y destaca cómo los gobiernos de Felipe Calderón o Ugalde, por ejemplo, quienes llevaron a cabo la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, ahora exigen democracia. Y es que recordemos que también utilizaron el aparato del Congreso para buscar el desafuero del jefe de gobierno, entonces Andrés Manuel López Obrador, y donde además utilizaron el aparato del Estado para reprimir a las movilizaciones, para reprimir a los activistas y buscar criminalizar la búsqueda de la democracia. También menciona y recuerda cómo se existió el plantón en Reforma y de qué manera las voces de todo el país salieron a apoyar la democracia. Pues esos mismos que buscaron reprimir, ir en contra de la voluntad del pueblo, ahora se dicen paladines de la democracia, y es que parece que se muerden la lengua o hay que ser muy cínicos para no recordar que justo son ellos quienes le han hecho tanto daño a la democracia en nuestro país, Miguel. En algún momento de franqueza, Vicente Fox reconoció, claro que cargué los dados en el 2006. Claro que hizo todo lo posible para que Andrés Manuel López Obrador no fuera presidente de la República. Fox estaba en la presidencia, Felipe Calderón era el candidato presidencial del PAN, Luis Carlos Ugalde era presidente del IFE. Luis Carlos Ugalde, en vez de atender la demanda de la sociedad mexicana que pedía un recuento voto por voto, casilla por casilla, solo abrió unas cuantas urnas, las cuales le dieron la razón al pueblo de México, porque las urnas que se abrieron demostraron que había más votos para Andrés Manuel López Obrador. Y a pesar de que se encontró que estaban mal las urnas, que ya se habían contabilizado, que sí tenían más votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, Luis Carlos Ugalde dijo, no, ya no vamos a abrir más. Le dio la espalda al pueblo de México. Y además se aprobó destruir esas propias urnas. La voluntad del pueblo se vio lastimada, pero también, Miguel, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado Andrés Manuel? Vivimos uno de los sexenios más sangrientos de la historia con el presidente espurio Felipe Calderón. El día de hoy lo menciona así la presidenta. Lo escuchamos.
AMLO participa en la elección, gana esa elección. En el 2006 la ganó el presidente López Obrador. Y viene el fraude electoral. ¿Quién cometió el fraude electoral? Pues Luis Carlos Ugalde, del que habla hoy de democracia, era el que estaba en el INE. Sí. Fox, que era presidente, y Calderón, que era el candidato del PRIAN en realidad, porque aunque en el PRI estaba Madrazo, que hoy anda todos juntos, pues en realidad era ya parte de eso. Entonces viene el fraude electoral. Fíjense, todos estos que hablan de democracia, que somos nosotros el autoritarismo, todo eso, bueno, pues, ¿quién organizó el desafuero? Fox. ¿Quién organiza el fraude electoral? Luis Carlos Ugalde, que anda en Estados Unidos hablando del autoritarismo del gobierno de México, de la presidenta. Fox, Calderón y todo el PRI. La presidenta mencionó que la gente votó por Vicente Fox Quesada creyendo que era un cambio. Así lo pensó la gente hasta que traicionó la democracia organizando el desafuero, buscando que no llegara Andrés Manuel López Obrador a ser candidato en 2006. Recordó que la gente también se manifestó por días en Paseo de la Reforma. Se manifestó desde el 15 de septiembre, cuando Fox dio su grito, cuando fue a Dolores, porque en el Zócalo la gente no se lo iba a permitir. Vamos a ver qué fue lo que recordó esta mañana. Entonces viene otra vez las movilizaciones. Hacemos un plantón en Reforma. ¡Ay, los medios encima! Sí, pero ¿cómo es posible que cierren Reforma? Y decíamos nosotros, ¿cómo es posible que haya fraude electoral? Nos quedamos ahí varios, 45 ahí durmiendo. Aproximadamente, sí. López Obrador en una casa de campaña aquí en el Zócalo. Viene el grito del 15 y el 16 de septiembre. Fox finalmente, no sé si decidió gritar o ya no. Ya no, ¿verdad? Se fue a Dolores. Se fue. ¿Por qué? Se fue a Guanajuato. Porque aquí, no, y trataron de desalojar el Zócalo. No querían que se diera el grito aquí. Entonces da el grito Alejandro Encinas, que era entonces el jefe de gobierno sustituto. Bueno, jefe de gobierno formal, que quedó, o sea, López Obrador llega al 2005 y después eligen a Alejandro Encinas. Un año. Y estábamos todos aquí en el Zócalo para el grito de independencia, que lo da Alejandro Encinas. Y le llamamos el grito de los libres. Esa campana está ahí en el Palacio de Gobierno la pusimos ahí, porque en Mancera la había quitado, quién sabe dónde andaba, y la regresamos. Está ahí, se puede visitar en el Palacio el Ayuntamiento. Ustedes me van a juzgar, decía Andrés Manuel López Obrador, pero no olviden que todavía falta que ustedes a mí nos juzguen la historia en su discurso en el desafuero, en justo Cámara de Diputados, y así fue. La historia sigue juzgando, la historia y el pueblo de México tienen memoria. El día de hoy la presidenta habla de cómo el fraude electoral y aquellos que lo avalaron, que incluso fueron los actores intelectuales de que esto sucediera, ahora se dicen paladines de la democracia. Y qué triste es hablar de democracias, libertades, cuando al mismo tiempo quieres intervención de tu país, cuando al mismo tiempo quieres que le vaya mal al pueblo de México y sobre todo que piensas que la democracia y el gobierno son un negocio para unos cuantos. Vamos a escuchar a la presidenta. Todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal que empobreció al pueblo, los que avalaron el que fraude, quitaron derechos, sí, los que avalaron el fraude, ahora son los paladines de la democracia. Y ahora ellos son los que nos dicen a nosotros autoritarios. Estaba viendo ayer que en el Congreso ahora van a organizar
foro que se va a llamar autoritarismo contra democracia. Pero ¿quiénes son los autoritarios? Más bien hay que organizar uno que se llame Democracia y Defensa de la Nación contra los vendepatrias, ¿verdad?